Te invito a abrir Hechos, capítulo 4. Seguimos con esta serie, ¿no? Lo esencial para la iglesia, lo esencial para cada uno de nosotros. Y ahora yo quiero convertir eso en pregunta. ¿Qué es lo esencial realmente para vos? Porque hay cosas específicas que la Biblia nos menciona que son esenciales para el cuerpo de Cristo, para cada uno de nosotros, pero para vos, ¿qué es lo esencial? Hoy vamos a meditar un poco en el pasaje de Hechos, capítulo 4, versículo 13 al 22. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Bien. Dice, al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, estoy leyendo en otra versión, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre, el nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Te invito a orar. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque cantamos, Señor, estas canciones. Y yo sé, Señor, que muchos tal vez no te estuvimos adorando con lo que cantábamos, pero es nuestro deseo, Señor, ferviente, de que podamos, Señor, un día en tu gloria, como cantamos en la Santa Cena, estar, Señor, y estas canciones sean una realidad eterna en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por tu palabra y hoy te pido, Señor, que a través de tu Espíritu, Señor, primero me puedas dar palabra y segundo, Señor, que puedas convencer a tu iglesia, Señor, a la iglesia de César Díaz, de tu palabra, Señor, de lo que se va a hablar hoy, para que podamos salir y vivir esa vida, Señor, que tú quieres, que tú has planeado para nosotros, esas buenas obras que tú tenías preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra y a no irnos de acá, Señor, sin antes, Señor, tener un encuentro verdadero con Jesús, aquel que dio todo por nosotros, por lo más vil pecador que cantábamos recién. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, como hemos estado viendo, ¿no?, en el libro de Hechos, hemos empezado esta serie desde el capítulo 1, y hemos estado viendo que desde el tiempo de los apóstoles, aún antes, ¿no?, los profetas, luego los apóstoles, luego la iglesia primitiva, y a lo largo del tiempo ha habido oposición, ha habido persecución, y ha habido oposición por la predicación del Evangelio. Y hay muchos ejemplos en la historia bíblicos, pero también en la historia que no está escrito, ¿no?, en muchos casos, con respecto a este tema de la persecución, de la oposición, de esos momentos cuando alguien, guiado por el Espíritu Santo, predica el Evangelio y hay oposición, como sucedió en este pasaje que hemos leído. Y yo traje un par de ejemplos, un par de muchos, así que yo te voy a pedir que prestes atención. Y son como mini biografías que yo traje, pero para introducir esto, ¿no? Así que prestame atención. Yo voy a mencionar ahora ciertas personas que han vivido en la historia
y que han dado su vida realmente por el Evangelio, por la cruz, por Jesús. En primer lugar, Esteban, que se encuentra en Hechos 6-7, primer mártir cristiano lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía ante el Sanedrín y fue apedreado, viendo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. En segundo lugar, Juan el Bautista, profeta que preparó el camino del Señor, murió decapitado por orden de Herodes por denunciar el pecado del rey. Santiago, el hijo de Zebedeo, en Hechos 12:2, apóstol y hermano de Juan, fue ejecutado a espada por el rey Herodes de Agripa, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por Cristo. Pedro, según la tradición, apóstol de Jesús, predicó en Jerusalén, Antioquía y Roma, fue crucificado boca abajo por no considerarse digno de morir como su Señor. Pablo, apóstol a los gentiles, llevó el Evangelio a Asia Menor y a Europa, decapitado en Roma bajo el emperador Nerón. Isaías, profeta del Antiguo Testamento, según la tradición, fue aserrado en dos por orden del rey Manasés por proclamar la palabra de Dios. Jeremías lloró por el pecado de su pueblo y fue perseguido, encarcelado y finalmente, según la tradición, apedreado hasta morir en Egipto. Zacarías, en 2 Crónica 24, profeta asesinado entre el altar y el templo por reprender al pueblo que había abandonado a Dios. Y bueno, acá hay unos nombres medio en inglés, más o menos lo voy a tirar como me salga. William tradujo la Biblia en inglés cuando estaba prohibido, lo apresaron, lo estrangularon y lo quemaron en la hoguera. Sus últimas palabras fueron: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Su deseo era que todos conocieran la palabra de Dios. John Hus, imagino, predicó la salvación por fe un siglo antes de Lutero, fue condenado y quemado vivo, pero murió cantando himnos. Y su fe encendió la llama de lo que hoy conocemos como la Reforma. George, mentor de John Knox, fue ejecutado en Escocia. Mientras moría, oraba por sus enemigos. John Roger fue el primer mártir bajo el reinado de María Tudor. Murió cantando salmos mientras su familia lo veía. No se lamentó, sabía a quién le pertenecía. Richard y Sabina, pastores en Rumania, fueron encarcelados y torturados por predicar. Richard estuvo 14 años preso y decía: amé a mis torturadores. Jean y Elizabeth Elliot, ¿no?, muy conocidos, fueron misioneros en Ecuador. Jean escribió una frase que es muy conocida, que dice: no es necio el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Murió junto a otros compañeros, pero su esposa volvió y llevó a Cristo a la iglesia que los mató. Graham, misionero en la India, fue asesinado con sus 2 hijos. Su esposa Gladys perdonó públicamente a los asesinos y siguió sirviendo. Betty y John Stam murieron en China proclamando el Evangelio. Antes de morir dijeron: el Señor Jesús sea glorificado. Chet Bitterman, misionero en Colombia, escribió antes de morir: quizá Dios quiera usar mi muerte para su gloria. Fue ejecutado y su testimonio levantó a nuevos misioneros. Y hoy mismo, en miles de lugares, miles de cristianos en Asia y África son encarcelados, golpeados o asesinados por su fe. No los conocemos, pero Dios sí lo conoce. ¿Sabes qué? Al leer estas pequeñas biografías, yo me hacía 2 preguntas importantes que me llevaron a reflexionar mucho, ¿no? Y la primera es: ¿qué tenían estos hombres de Dios que los llevó a vivir y a morir por el Evangelio? ¿Qué tenían estos hombres? Y la segunda pregunta, aún es más importante, es: ¿qué me falta a mí para vivir y aún morir, si es necesario, por el Evangelio? Y yo te animo a que te lo preguntes hoy. Hoy nos toca ver algo fundamental, algo esencial, como la serie que estamos viendo. Algo esencial y fundamental para vos, pero también para la iglesia. Y es algo, hermanos, que lamentablemente muchos de nosotros no lo tenemos. Y lo esencial es la convicción. La convicción. Podemos predicar acá, podemos hablar, podemos creer muchas cosas, pero si no tenés convicción, de nada
sirve. La convicción, te leo una definición, es una certeza firme, es una seguridad profunda que no depende de la circunstancia, no es una emoción pasajera ni una opinión, es una verdad grabada en el alma que guía cada decisión y acción, aun cuando el costo es alto, como pasó con todas estas personas que yo te acabé de leer. El cristiano con convicción no vive por conveniencia, vive por Cristo y en Cristo. Esa convicción es lo que los llevó a los apóstoles, como estuvimos leyendo hoy, a predicar el Evangelio, a llevar el mensaje del Señor, aun cuando las circunstancias no eran favorables. Y algo que vamos a ver hoy es que esta convicción no es que vos te convertís y ¡boom! Ya está. Sino que la convicción surge de pasar tiempo con el Cristo resucitado. Este Pedro que nosotros acabamos de leer, ¿no? Que cuando decimos la palabra Pedro o el nombre Pedro, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El que negó a Jesús. El que negó a Jesús. El que tuvo temor a que llegara a tener el mismo fin, que lo mataran y lo pusieran con él. Que terminó siendo así. Nada más que, como leímos, fue crucificado cabeza abajo por no sentirse digno de morir como su Señor. Pero en ese momento, él tuvo temor y negó al Señor. Negó al Señor. Pero este Pedro que negó al Señor, ahora se para con valentía, con convicción, con poder y predica al Evangelio, sin importar lo que les puedan decir todas esas personas. El temor se transforma en valentía cuando el corazón justamente ha visto la gloria de Dios. Y eso es lo que pasó en la vida de los apóstoles. Y esta convicción, esta historia, esto es lo que yo te estoy mencionando ahora, se repite a lo largo de la historia. En cada una de estas personas, cada siglo, si te pones a leer biografías, no te vas a cansar de ver la obra del Señor, porque cada siglo tuvo personas fieles a la obra del Señor, convencidas de lo que Cristo hizo una vez en ellos, convencidas de que ese evangelio no era para ellos, sino para aquel que está perdido, aquel que está perdido. Este pasaje que hemos leído, si te pones a leer un poco atrás, ellos habían sanado ¿a quién? ¿A quién habían sanado Pedro y Juan? No tengo plata ni oro, como muchos de nosotros, pero lo que tengo te doy. Sanaron a un cojo, ¿no? Que estaba ahí con ese problema, ¿por cuánto tiempo? Por 40 años, muy bien. Y empezaron a predicar el Evangelio, ¿y qué es lo que pasó? En consecuencia de eso, hubo oposición. Hubo oposición, lo hemos estado viendo un poco antes del capítulo 4, las autoridades religiosas de ese tiempo se le echaron encima y no querían que ellos prediquen justamente el Evangelio, porque iban en contra a todo lo que ellos estaban hablando. Y le preguntan, ¿no? Si vas un poquito atrás, ¿bajo qué autoridad ustedes están enseñando? Y ellos responden, estamos bajo la autoridad de Jesús, al que ustedes crucificaron, la piedra angular que ustedes rechazaron. Estamos bajo la autoridad de aquel en el único que podamos ser salvos, en el cual no hay otro mediador. Es el versículo 12, antes de nuestro pasaje del versículo 13, dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual nosotros podemos ser salvos. Y los apóstoles responden, es en el nombre de Él, de Jesús, que nosotros predicamos. Vamos a leer nuevamente versículos 13 y 14. Para que no se duerman, por favor, alguien que pueda leer el versículo 13 y 14. Entonces vieron de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Bien, gracias.
Lo primero entonces que observamos es que se asombraron. Se asombraron por ver la confianza con la que hablaban, pero además de eso dice que estos hombres eran hombres sin letras ni preparación, como dice esta versión. Ahora, ¿a qué se refiere eso, no? Porque hay que tener cuidado con pensar que Pedro y Juan eran unos analfabetos, que no sabían nada. Si te pones a estudiar un poco la cultura judía, vas a ver que a los 5 años los nenes judíos ya sabían el Génesis por completo y hasta de memoria te lo podían decir. A los 12 años ellos ya sabían toda la ley de memoria. ¿Sí? Entonces, no es que no sabían nada, que eran analfabetos, que eran totalmente ignorantes. Ellos sí sabían. Pedro y Juan sabían algo. Pero a lo que se refiere acá es que no tenían la misma preparación intelectual que un rabino, que aquellos que estaban en el concilio. ¿Cómo estos pueden hablar así si no tienen la misma preparación que tenemos todos nosotros? ¿Cómo pueden hablar así? Y algo que me parecía interesante es que es la misma acusación que le hicieron al Señor Jesús. Si vos te vas ahora a Mateo capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 15, dice que los judíos se maravillaban y se preguntaban, ¿cómo puede éste saber letras sin haber estudiado? Haciendo referencia justamente a Jesús. La misma acusación que le hacían a Jesús, le están haciendo a los apóstoles. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles, justamente seguir el camino del Señor. Predicar, anunciar el Evangelio, sin necesariamente tener una preparación, como diríamos hoy, académica. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros, bueno, yo no, pero muchos de ustedes, tienen carreras, ¿no?, terminadas, tienen una preparación tal vez intelectual aún más grande, y me ponía a pensar, esto es lo hermoso del Evangelio. Porque lo único que necesitas para poder predicar el Evangelio es el Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida. Es lo único que necesitas. Y recordaba un hombre, que me acuerdo que me lo contaban de niño, William Carey. No sé si ustedes lo conocen o han escuchado ese nombre alguna vez. Pero él llegó a ser conocido como el padre de las misiones. ¿Y sabes de qué trabajaba? ¿Cuál era su oficio? No, ahí me tienen que decir, sí. Bueno, él era zapatero. Un humilde, podríamos decir, zapatero. Ahora la pregunta que yo me hacía, ¿cómo llegó a ser padre de las misiones? Bueno, él era autodidáctico, lo que nosotros conocemos, ¿no? Es decir, era estudioso por sí mismo, pero él era estudioso de la palabra del Señor. Tanto así que llegó a aprender más de 35 idiomas. Y decimos, wow, más de 35 idiomas. O sea, ¿te imaginas? Vienen los gringos, no, eso no sé, córtenlo después. Vienen los gringos acá y no podemos decir ni hello bien. Y él aprendió más de 35 idiomas y en muchos de esos idiomas él transcribió la palabra del Señor. Y fue un gran misionero. Pero el punto acá no es qué título tenés. Hermanos, si acá pasar a predicar solamente que tiene un doctorado en teología, yo me siento allá en el fondo. En el auto, capaz que abro la ventana y escucho allá. Ni auto tampoco. Pero el punto es que no es el título que tengas o el nivel intelectual, pero sí el punto es si estudias o no estudias la palabra del Señor. Porque está bien, necesitamos el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, pero debemos estudiar la palabra del Señor. Es si yo estoy buscando tener comunión con el Señor, si dependo de Dios en oración
Y ahí sí voy a ser un estudioso. No porque me la pase comiéndome la Biblia, sino porque yo amo a Dios y quiero conocer más de Dios y por lo tanto voy a su palabra, miro las historias, los pasajes, lo que vivieron los apóstoles. El carácter de Dios está en su palabra. El carácter de Dios está en su palabra. Tampoco es, hermano, el hecho de si vas a un instituto bíblico o no vas a un instituto bíblico. Algunos han tenido la gracia y el privilegio de poder ir y estudiar, pero eso tampoco nos asegura nada. Hay muchas personas que fueron a un instituto y hoy la ves, como diría un compañero, está ahí en la esquina tomando con los vagos, alejado totalmente de Dios. El punto es, hermanos, si vos y yo leemos la palabra del Señor con convicción, con profunda convicción, teniendo la conciencia de que es la palabra del Señor, no de hombres, la palabra del Señor. Ahora es interesante, en este pasaje que leímos, que estos hombres que no tenían preparación, que no tenían letras, como dice, ¿no? Dice que ellos los miraban y reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían que habían estado con Jesús. Y como te mencioné al principio, la verdadera convicción viene de pasar tiempo con Jesús. Ahora, ¿por qué reconocían eso? Bueno, por su forma de hablar. Fíjate que cuando Pedro, ¿no?, estaba ahí mirando al Señor, como lo golpeaba, ¿no? Una señora le dice, vos hablás igual que él, vos sos un discípulo. No, y maldijo al Señor. Entonces, reconocían que habían estado con Jesús porque hablaban de la misma manera. Y no solo eso, sino que actuaban de la misma manera. Y como han visto anteriormente, hacían los mismos milagros que podía hacer el Señor Jesús. Y recuerden, ¿no?, que sus palabras, cuando ellos hablaban, ellos reconocían que tenían autoridad. Cuando Jesús está terminando el Sermón del Monte, dice que las multitudes, en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, se maravillaban. ¿Porque enseñaba algo nuevo? No, porque Él hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y al escuchar a Pedro y a Juan hablar y defender el Evangelio, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, porque hablaban de la misma manera que el Señor, pero también su testimonio respaldaba lo que hablaban. La característica de Jesús y de estos apóstoles justamente era que su enseñanza era con autoridad. Los milagros en ese tiempo también eran como una afirmación de lo que enseñaban. Estos hermanos habían estado con Jesús, habían caminado con Jesús. Y no eran sus propias obras, no eran sus propias palabras, iban y lo que se le ocurría tiraban. No, era el Espíritu Santo obrando a través de su vida. Y las personas que los miraban reconocían. Y ahora yo te quiero preguntar a vos, ¿no? La gente que te rodea, ¿ve o reconoce o puede percibir que pasás tiempo con el Señor? Tal vez ahí en el mundo, como decimos, sí reconocen porque tal vez orás por la comida en el trabajo. Pero entre nosotros los cristianos, ¿no?, que nos conocemos un poco más. Preguntale al de al lado, ¿vos cómo me mirás? No sé. ¿Por dónde empiezo? ¿Reconocen que has estado con Jesús? ¿Viste cuando hay alguien que tiene algo diferente o decir, ¿qué tendrá? Ese petizo no es la canción, ¿no? Pero, ¿qué tendrá esa persona? ¿Qué tiene? Hay algo que tiene que yo quiero. ¿Qué sabe él que yo no sé? Y como preguntaba al principio, ¿no?, ¿qué tienen estas personas que dieron sus vidas
por el Señor. ¿Y qué me falta a mí? Y realmente es la convicción. Hermanos, nosotros cuando realmente tenemos convicción en el Señor, cuando nosotros leemos, y te mencionaba un poco de estudiar la palabra de Dios, porque cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor Jesús, cuando miramos la riqueza de su palabra, nos trae convicción, y la convicción es vivir como Jesús vivió. De vivir, y aún si eso significa también morir. Morir por el Señor. ¿Has pasado tiempo con el Señor hoy? ¿Cuánto tiempo pasás por día? O te cambio la pregunta, ¿no? Porque capaz vos me decís, sí, hoy pasé tiempo con el Señor, estuve como 5 horas. No sé, vos me podés mentir, ¿no? Y la pregunta es la misma que te hice recién. Se nota, si tuviéramos que ver, ¿no? Tu convicción en cómo actuás, en cómo vivís. No un fin de semana, porque acá todos somos santitos, nos falta ¿cómo se llama esto? Eso. Pero en el día a día se nota que pasás tiempo con el Señor cuando hablás, cuando predicás. Más que nada cuando hablamos, ¿no? Cuando nos juntamos 2 o 3 en un grupito, ahí estamos. ¿Se menciona al Señor Jesús por lo menos o algo espiritual? ¿Se habla en ese grupo? ¿Sabes que algo que comentaba un poco a mi esposa es el hecho del campamento, ¿no? Pude realmente charlar bastante con algunos líderes, con algunos encargados de la iglesia o los que estaban metidos en el ministerio, ¿no? Comprometidos en el ministerio. Pero le decía que qué bajón que no pude charlar tal vez con unos de los jóvenes, ¿no? Por el hecho de que hoy, ¿no? Como dice Johnny en el campamento, vivimos en la pavada, ¿no? Y qué triste es cuando aún personas adultas espiritualmente ni siquiera puedes hablar algo bíblico, algo espiritual. Te juntás y hablamos de todo menos de algo espiritual. ¿Se nota que pasás tiempo con el Señor Jesús? ¿Sabes que si vos pasás mucho tiempo, tal vez más a los hombres nos pasa, ¿no? Nos juntamos y empezamos a hablar del trabajo, porque pasamos mucho tiempo con el trabajo, entonces hablamos de lo que hacemos, de esto, que lo otro, ¿no? ¿Hablas del Señor o no hablas del Señor porque pasás muy poco tiempo con Él? Así que te animo a pasar tiempo con el Señor. Tal vez vos podés decir, bueno, sí, yo leo todos los días, pero ¿cuántas veces, no sé si te ha pasado, te has encontrado leyendo la palabra del Señor, pero con un vacío tremendo, ¿no? Porque parece que a veces leemos un libro más y no es un tiempo como llamamos hoy de calidad con el Señor. Hay una frase que dice, es el que quiere escuchar del Señor, va a escuchar del Señor. Pero hay veces que nosotros venimos y estamos acá, pero no escuchamos al Señor. No porque Él no nos hable, sino porque nosotros no queremos escuchar del Señor. Entonces, pasás tiempo con el Señor. Estos apóstoles, ¿no? Las personas del concilio reconocían que ellos habían estado y pasado tiempo con el Señor. ¿Estás comprometido con pasar tiempo con el Señor? ¿Estás convencido realmente? ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué es lo que crees? ¿Sabes que nosotros hablábamos un tiempo y les preguntaba a algunas personas, ¿vos crees, por ejemplo, en la justificación porque leíste su palabra y el Señor te dio convicción de eso o porque escuchaste a uno que predicó de la convicción? Y no es que esté mal, hermanos, Predicar acá lo que se predica, ¿no? Tratamos de que no sean herejías. Tratamos de predicar la palabra del Señor, pero eso no es el punto. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad sentarnos y leer la palabra de Dios. Entonces ahí viene la convicción. ¿Por qué estás acá sentado hoy? ¿Por una rutina o porque realmente estás convencido? Es una convicción en vos que tenés que estar con los hermanos, mantener la unidad o la comunidad, como nos mencionaba Benja la vez que le tocó predicar. ¿Sabes, hermano? Me ponía a pensar que muchas veces la mayoría de nosotros, digo la mayoría, pero no son todos, actuamos más por emoción y conveniencia que por convicción.
¿Sabes que la diferencia clave, y esto te lo voy a leer, entre la emoción y la convicción es que la emoción es una respuesta sentimental, mientras que la convicción es un compromiso con la verdad y la voluntad de Dios? La emoción puede variar, pero la convicción permanece. ¿Tenés convicción? ¿Tenés convicción cuando pasan circunstancias difíciles, como lo estaban pasando los apóstoles? ¿Sabes que es por la emoción y la conveniencia que muchos de nosotros no venimos a orar los miércoles? Porque, estoy recansado y trabajé horas extras encima. Yo sé que tengo que ir, pero nada, un día más, ¿qué va a hacer? Todos tenemos motivo de oración acá, todos. Y a todos les gusta que casi nos estiren las manos para orar, ¿no? Pero no estamos dispuestos a orar por el otro. Y es un mandato del Señor, orar los unos por los otros. Y está bien, yo dije el miércoles, pero orá en tu casa. Samuel, un versículo que yo compartía, dice, yo no pecaré al dejar de orar por ustedes y de enseñarle lo que es correcto, cuando él estaba defendiendo su vida en 1 Samuel. Así que, hermanos, ¿es una convicción para vos realmente la oración? ¿O es una convicción para vos cuando venís y estás acá sentado, ¿no? A veces esperamos y venimos, bueno, hoy voy a ir a sentarme en la reunión, voy a cantar unos himnos, la predicación dura 40 minutos, aproximado media hora, depende de quién hable, decimos, ¿no? Y vuelvo. Pero ¿cuál es tu convicción cuando venís acá? ¿Por qué venís? Muchas veces lo hacemos en automático, ¿no? Venimos y no hay un propósito establecido. ¿Sabes que el pasaje de Hebreos que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándoos? No es tu responsabilidad a sentirte bien acá, a sentirte cómodo. Si fuera eso, compraríamos una silla de cine y bueno, sentarte cómodo, pero no es tu responsabilidad a que te caiga bien el otro. Tu responsabilidad es venir y animar, exhortar a la otra persona. Gracias. Un siervo con convicción. Es tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad de lo que estamos acá hablando tampoco es entretenerte. Si salen chistes y bueno, te reís, bueno. Pero no es entretenerte, es predicar la palabra del Señor. Muchas veces decimos, bueno, ya ha llegado 40 minutos, yo creo que ya está por terminar. No, tampoco no es nuestra responsabilidad, ¿viste? Como hoy se dice, 40 minutos solamente la gente mantiene la atención, después de eso ya no sirve. Bueno, que empiece a escuchar tu espíritu y deja la carne de lado y que empiece a escuchar tu espíritu. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces venimos a la iglesia por conveniencia, por emoción, y si no hay emoción, si no me emociona el mensaje, las canciones, hoy estuvo linda la reunión. Alguien decía, ¿quién sos vos para decir eso? Si la reunión no es para vos, es para adoración al Señor, ¿no es así? Continuamos con nuestro pasaje, el versículo 14, ¿no? Dice que estos del concilio no pudieron decir nada. No pudieron decir nada contra los apóstoles. ¿Por qué? Porque bueno, estaba el cojo ahí, estaba resanado, o sea, no había nada que decir, es evidente para todo el pueblo, ¿qué vamos a decir? Además todo el pueblo lo conoce, ha visto el milagro, está con ellos. No hay ley que nosotros podamos utilizar para condenar a estos hombres. ¿Qué podemos hacer? Y estaban ahí en un debate, ¿no? Versículo 15 y 16. Sin embargo, me adelanté. Las autoridades religiosas en ese momento se vieron expuestas ante todo el pueblo y no podían decir nada, ni siquiera contra los apóstoles, porque ellos estaban viviendo unas vidas santas delante del Señor y no podían decirle nada. Y estaban, sí, tal vez los apóstoles sufriendo, pero por una buena causa. Es por eso que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, o por robar,
o causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Hoy en día, cristianos es un nombre más, pero en ese tiempo no era muy bonito, tal vez. Cristiano no se llamaba a cualquiera, era perseguido. Y Pedro dice acá, bueno, si vas a sufrir, que no sea por un pecado o por algo mal que hiciste, que sea por llevar el mensaje de Dios, que sea porque te llamás cristiano, y alabá al Señor porque te llamen con el mismo nombre que Cristo, justamente cristianos. Y hermanos, yo sé que nosotros vamos a enfrentar momentos difíciles. Lean daba la de la semana que viene que vamos a ir a evangelizar y quién sabe lo que va a pasar. Tal vez se burlen de nosotros, tal vez nos rechacen los folletos, tal vez rechacen a Dios rotundamente y ni siquiera te dejen acercarse. Pero si vas a sufrir, que sea por ser cristiano y por llevar el evangelio, no por cometer algún pecado. Y si estás sufriendo por un pecado, a lo que nosotros llamamos hoy en día prueba, recordá que podemos venir libremente y confiadamente ante el trono de la gracia, arrepentidos al Señor. Arrepentidos al Señor. Y Él nos va a librar. Él te va a librar. Si no es así, como dice el libro de Números, el pecado un día te alcanzará y saldrá a relucir lo que verdaderamente somos. Porque no hay nada oculto que nos salga a la luz. Entonces esto es lo que veían estas personas en los apóstoles. Se maravillaban, no tenían nada que decir. Y luego si vemos ahí desde el versículo 15 al 22, empiezan las amenazas contra los apóstoles, ¿no? Este concilio era la autoridad religiosa de ese tiempo. Estaba conformada aproximadamente con 71 miembros, todos importantes, rabinos, y también estaba entre ellos el sumo sacerdote, que era muy importante en ese tiempo. Y se ponen a debatir, ¿no? Dicen, bueno, sacalos a esto, ¿viste? Cuando querés hablar de alguien, tratá que no estén, bueno, sacalos a eso. Y empiezan a debatir, bueno, ¿qué hacemos con estos hombres? No podemos hacer nada. Si los apresamos, tal vez venga el pueblo y nos apedree. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a amenazarlos para que no hablen más en este nombre, en el nombre de Jesús, versículos 18 y 19. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Los amenazan porque no pueden hacer otra cosa que amenazarlo. No llegaron a una conclusión lógica de decir, bueno, no lo vamos a amenazar porque acá no le vamos a dejar predicar y lo vamos a encarcelar porque acá en la ley dice que... No, sino que ellos se vieron expuestos y los amenazaron para que no hablen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. Pero yo quiero detenerme en este punto, porque en el último versículo leí que Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y sabes que he conocido a lo largo de mi corta vida personas que cuando le predicas el Evangelio, muchas te dicen, no, porque sufrí tal cosa. Pero hay otras personas, me ha pasado a escuchar, que me dicen, el Señor está en todos lados. Yo me someto únicamente al Señor. No hace falta que yo vaya a una iglesia o no hace falta que yo me someta a los diáconos o a los pastores. Total, yo me someto a Dios y Dios está en todos lados. Yo lo adoro a mi manera. Pedro y Juan no están haciendo eso en este caso. No le están diciendo, ellos reconocen obviamente que las autoridades están puestas por Dios. Nosotros también lo creemos, ¿no? Bien. Ah, están despiertos ahora, ¿no? Lo creemos también. Y ellos no están yendo en contra de la autoridad, rebelándose, ¿no? Pero el punto es que lo que ustedes me piden, Pedro y Juan, diciendo, va contrario a lo que Dios me manda. ¿Sabes que hay dos razones por las cuales nosotros podemos desobedecer
chicos, presten atención, a nuestros padres, a los pastores, a las autoridades políticas, y esas dos razones son estas. Cuando me prohíben hacer algo que Dios me manda hacer. Te lo repito, la primera es cuando me prohíben hacer algo que Dios me manda hacer. Por ejemplo, me prohíben salir a evangelizar, pero Dios me manda a evangelizar. Entonces yo puedo desobedecer ahí. Segundo punto, cuando me mandan a hacer algo que Dios prohíbe. Por ejemplo, en el trabajo te dicen, mira, recibí esta factura, pero en vez de ponerle 20.000 pesos, ponerle 10.000 para evitar impuestos. Eso es fraude, eso es engaño, y Dios nos prohíbe hacer eso. Entonces, puedes ir en contra de la autoridad cuando pecas contra Dios. Cuando te prohíben hacer algo que Dios te manda, pero también cuando te mandan a hacer algo que Dios prohíbe. Y estos hermanos, los apóstoles, estaban sufriendo, pero no iban a hacer caso a estas autoridades, porque le estaban mandando justamente a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, que es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Y justamente, ¿no? Nosotros tenemos un mandato del Señor, y yo sé que todo hasta lo podemos decir de memoria, que es la Gran Comisión, que es predicar el Evangelio por todo el mundo. Y ¿sabes qué? Si alguien viene mañana, tal vez una autoridad del gobierno, y se para acá y nos dice, bueno, pueden estar acá con las puertas cerradas, salió una ley que dice que no pueden salir a predicar más el Evangelio porque el discurso que ustedes dicen es de odio y atenta contra la moralidad de ciertas personas. Nosotros podemos contestar respetuosamente que no vamos a hacer caso a esa ley, porque Dios nos manda en su palabra a predicar el Evangelio a toda criatura. Y si esto no es una convicción en tu vida, no tenés ninguna, porque el primer mandato es que lo que nosotros recibimos por estos hombres y mujeres que dieron su vida para el Señor, también lo demos y salgamos a predicar. ¿Sabes, hermano, que el libro de Hechos, que es la primera iglesia, ¿no?, primitiva, y cómo se va formando, nos invita a nosotros, la iglesia, a realmente vivir con convicción, a vivir llenos del Espíritu Santo, a vivir en comunidad. Y nosotros, si queremos ser como esta iglesia, realmente tenemos que tener convicción, pero tenemos que pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene de su palabra, que podamos ser llenos también en oración y practicando las palabras del Señor. Que estemos, Señor, saturados de vivir para su gloria y para su honra. Cuando esto pase realmente en tu vida, cuando esto pase en mi vida, vamos a decir como los apóstoles dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos palparon, nosotros lo hemos visto y oído por la fe, porque nosotros no estuvimos físicamente con el Señor Jesús cuando se encarnó. Pero sí, lo que leemos en su palabra, lo hemos visto y lo hemos oído verbalmente, y lo hemos creído por fe. Y nosotros no podemos callar. Si el Señor salvó tu vida, ¿cómo no podemos callar? El Señor nos da miles de oportunidades para predicar el Evangelio. Hoy en día, creo que lo decía Johnny la vez pasada, se ha hecho del evangelismo una actividad especial. Oremos, amén por las actividades especiales, no digo que están mal, pero tiene que ser algo también de tu vida. Algo normal. Haz esta práctica. Mañana cuando vayas a tu trabajo, con tus compañeros que no conocen al Señor, decirle, hola, el Señor te ama. Te van a mirar raro, a lo sumo. ¿Pero qué? Tal vez se pueda abrir una conversación. Tal vez puedes predicar el Evangelio. Y amén por eso. Pero que sea como un saludo, algo natural. Algo que salga de vos. Pero no lo es porque no es una convicción, lamentablemente, para nuestras vidas. Sabes que al leer esta historia,
algo que me quedó marcado, y ya terminando, es el hecho de que tenemos que pasar tiempo con el Señor. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. De eso depende realmente, si vas a tener convicción, pero también de cómo vas a vivir tu vida. No vas a poder vivir como el Señor si no lo conoces. ¿Cómo puedes imitar a alguien que no conoces? Imagínate que te ponen una tela negra, una persona acá y otra delante de la tela, y al de atrás le decís, imita al que está delante. No lo ve. No sabe qué está haciendo. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Y esa tela negra es cuando la tenemos cerrada. Pero tenemos que abrir y ver cómo actuaba el Señor. Y estar convencidos de su promesa cuando dijo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sabes que ayer cantábamos con los jóvenes? Ayer tuvimos un hermoso tiempo. Noche en llamas fue el cierre de los jóvenes. Y la pregunta era, ¿dónde está tu pasión? Y fue realmente un lindo momento donde el Señor me habló, pero le voy a robar la pregunta porque no está acá el predicador. Pero es, ¿dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu convicción? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque te programaron así como un robot? ¿O porque realmente estás convencido de que el Señor te manda a evangelizar, a venir a la iglesia, a venir a orar en tu casa, a vivir una vida de piedad? Y ayer cantábamos las canciones que también las hemos cantado muchas veces. Y esta canción, yo sé que la conoce, dice, no hay nada mejor que mi Dios. Interesante, ¿no? ¿Lo crees a eso? ¿Lo vives? ¿Lo vivimos? ¿No hay nada mejor que mi Dios? No hay nada mejor que mi Dios. Imagínate que Cristo hubiera actuado por emoción y por conveniencia. No tendríamos ese pasaje, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Vería la cruz, y me voy por allá. Me voy para otro lado. Y todos estaríamos condenados a vivir una vida eterna, lejos de nuestro Señor. Pero Él murió por vos, Él murió por mí, por los vil pecadores, como cantábamos, para que tengamos la salvación, pero también para que vivamos para Él. Él nos salvó para que nosotros hagamos las obras que Él preparó de antemano. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por Jesús, que murió, Señor, en la cruz. Él no actuó por emoción o según lo que le convenía, si no, no hubiera ni siquiera descendido del cielo. Sino que Él actuó, Señor, con convicción, mirándonos a cada uno de nosotros. Luego esa convicción pasó a sus discípulos, a los apóstoles, y tú, Señor, has actuado a través de esas personas que han tenido convicción. Y estoy seguro, Señor, que quieres actuar con cada uno de nosotros, pero ayúdanos, Señor, a tener esa convicción que tenían estos apóstoles, estas personas que vivieron y murieron por amor a Cristo. Padre, que nosotros seamos una de esas personas, más allá de si nos reconocen o no nos reconocen, si estamos escritos para la historia o no, que podamos, Señor, ser reconocidos por Ti como personas, como iglesia, como hijos tuyos, que vivieron y aún hasta murieron por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Te alabamos, Señor, y que esta palabra, Señor, que Tú me has dado, realmente pueda quedar en nuestros corazones. Señor, que pueda inquietar en nuestros corazones y que podamos preguntarnos qué realmente creo. Y que tal vez hay cosas que no hemos creído, no son correctas, y estamos viviendo, Señor, una religión por emoción, por conveniencia y no por convicción. Te pedimos, Señor, que la iglesia de Cesar Díaz sea una iglesia, Señor,
reconocida, así como los del concilio se maravillaban, que también la gente de afuera, Señor, se maraville, porque reconocen que tu iglesia ha estado con el Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.